Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendecidos, bendiciones para todos. Es un gusto poder estar una vez más aquí a través de este medio para poder charlar sobre algunos temas importantes, temas candentes, temas bíblicos y actuales, temas que nos van sugiriendo nuestros suscriptores, y así que estamos muy contentos por eso. Y bueno, vamos a intentar desde donde podamos poder ir contestando, respondiendo, orientando, guiando a todos aquellos que son tan amables en poner el like, en comentarnos qué les parece. Puede ser por sí, puede ser por no, también se aceptan críticas constructivas. Sí, le agradecemos mucho a todos los que nos han comentado, que han compartido también los videos de nuestro canal en sus redes sociales. Nosotros nos sentimos muy bendecidos de poder llegar a su hogar en este tiempo a través de las redes, a través de YouTube. Así que gracias a los suscriptores, gracias a los amigos, amigas, hermanas, gracias Iglesia por estar ahí, también a todos los hermanos de nuestra congregación. Gracias por estar del otro lado, por hacernos llegar sus saludos, sus inquietudes. La verdad que nos hace muy bien en este tiempo y queremos compartir un mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre, siempre, siempre tiene esperanza para nuestras vidas. Todo pasará, dice la Biblia, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Así que en ella podemos encontrar sabiduría para la vida diaria, podemos encontrar sabiduría para la vida matrimonial, sabiduría para la educación de los hijos, sabiduría para el trabajo, para lo empresarial, para todo podemos encontrar en la palabra de Dios consejos que van a bendecir nuestras vidas y van a bendecir nuestro corazón. Y por sobre todas las cosas, la palabra de Dios siempre produce algo. Dice la palabra que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Quiere decir que cuando es implantada en el corazón de alguien, tarde que temprano produce fruto. Esa palabra de Dios no es como la palabra de hombres que puede llegar a pasar. No, la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas y transformar corazones. Así que si estás del otro lado, quédate con nosotros, no te pierdas. Hoy tenemos un tema muy lindo para compartir con todos ustedes. Y el tema de hoy es muy actual, pero siempre, vez tras vez, ha sido algo preponderante en aquellos que nos toca pasar por esta tierra, todos aquellos que vivimos momentos felices, momentos alegres, momentos bendecidos, momentos de victoria, momentos de mucha alegría, pero también momentos no tan alegres, momentos donde nos toca atravesar, como todo ser humano, por dificultades, por desiertos, y justamente queremos tocar este tema porque en este tiempo tan convulsionado alrededor del mundo, hay, como bien dice un pastor, hay una iglesia fuera de la iglesia. O sea, vivimos un tiempo de retroceso espiritual en la fe, y vivimos un tiempo de sequía, donde faltan aguas del Espíritu, ríos del Espíritu, no porque Dios no esté, porque Dios está siempre. Entonces tenemos que llegar a esta conclusión siempre, que los que fallamos somos nosotros, los seres humanos, porque necesitamos de Dios. La Biblia dice que va a llegar el tiempo, y creemos que ese es el tiempo que estamos viviendo, donde Dios va a enviar hambre y no de pan a la tierra, sed y no de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. Por eso en Tercera de Juan, en el verso 2, Tercera de Juan tiene un solo capítulo, dice: amado. Y quiero comenzar justamente para después explayarnos en el tema, hacer hincapié aquí. Amados, nunca nos olvidemos que lo primero que Dios nos dice es que nos ama, con un amor incondicional, con un amor eterno, para siempre. Pase lo que pase, venga lo que venga, nunca dudes de que Dios te ama.
Dios es un Dios de amor. Por eso aquí comienza la carta de tercera de Juan, amado. Y después dice, yo deseo. Esta palabra deseo en el original quiere decir capricho. O sea, Dios está encaprichado ¿en qué? En algo para con sus hijos, para aquellos que creen en Él. Yo deseo, yo tengo un capricho, que tú seas prosperado en algunas cosas. No, dice en todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Hechos dice que debemos enseñar todo el consejo de Dios. No solamente nos centramos que Dios liberta. Claro que sí, Dios vino a romper las cadenas, trae liberación, pero también Dios sana. Pero no solamente Dios es un Dios sanador de milagros, de prodigios, señales y maravillas. También es un Dios que educa, que guía. También es un Dios en todas las áreas. Por eso todo el consejo de Dios debe ser explicado y es un todo. ¿Dios prospera? Claro que sí. Dios es un Dios que prospera. Y aquí tenemos que entender el concepto de la palabra prosperar. Prosperar no está hablando solamente de dinero, porque la Biblia dice en el Génesis, cada vez que Dios dijo, creó el cielo, la tierra, creó los animales, las plantas, Él dijo, y es bueno. Al final de cada versículo decía, y le pareció algo bueno. Y cuando hizo al hombre y a la mujer, le pareció muy bueno. O sea, esa palabra bueno viene, o la palabra, mejor dicho, la palabra prosperidad viene de esta palabra, bueno. O sea, si usted tiene algo bueno, tiene vida, tiene salud, usted es próspero en algo. Entonces, allí en ese tiempo no existía lo que es el dinero, no existían los pesos argentinos, los dólares, los euros, las monedas. No existía las riquezas, o sea, en el dinero. No se podía darle el concepto de La moneda, ¿no? la moneda, claro. No se le podía dar a la prosperidad el concepto de dinero, sino todo lo bueno era prosperar. Por eso Abraham le dijo a su criado que vaya a buscar una esposa, a Raquel, para su hijo. Y cuando fue al viaje le dijo, y que Dios prospere tu viaje. O sea, que tengas un buen viaje, que te vaya bien, que sea un viaje próspero, que Dios bendiga tu salida, tu entrada, como siempre lo solemos decir, ¿verdad? Entonces, cuando volvió el siervo de encontrar la esposa, que le trajo la esposa al hijo de Abraham, dijo, Dios ha prosperado mi viaje. Entonces, aquí dice que Dios quiere prosperarnos en todas las cosas y que tenga salud. Ahora, aquí comenzamos con el tópico del tema. En una oportunidad una persona está hablando con otra y le dice, con alguien, un líder espiritual, y le dice, mire, yo no entiendo por qué vivo en esclavitud de vicios, de pecado, enfermo, lleno de necesidades, y yo me he aferrado a las promesas de Dios. Y le dice este hombre, ¿y en qué promesa se ha aferrado usted? Y yo me aferré a tercera de Juan. Bueno, a ver, repítalo. ¿Qué dice en tercera de Juan? Y dice, amados, que Dios me ama, que Él tiene un deseo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Por eso no entiendo por qué me va así. Entonces este hombre le dice, pero usted no terminó, no concluyó de leer el versículo, termínelo. Hay una coma, no se coma la coma, y dice, así como prospera tu alma. Entonces le dijo, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu vida espiritual? Qué importante que es leer todo el versículo, ¿no? La prosperidad que Dios quiere darnos incluye todas las áreas de nuestra vida, pero dice el versículo, ¿cómo prospera tu alma? O sea, tiene que ver con que nuestro ser interior esté lleno de la presencia de Dios para que todas las demás áreas de nuestra vida sean bendecidas, sean prosperadas, sea vista en todas las áreas de nuestra vida la bondad de Dios. Y cuando nosotros vemos en la Biblia la historia del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, ese pueblo que vez tras vez Dios les daba ordenanzas, Dios los intentaba volver al camino, pero que la Biblia nos enseña que vez tras vez el pueblo caía en un declive espiritual,
y Dios tenía que levantar a un hombre, a un profeta, a un reformador, a alguien que les dé un mensaje para que ellos se vuelvan una vez más al camino, como lo hizo con el caso de Nehemías, que fue un líder devoto, un líder que se dedicó a Dios y también se dedicó a su labor con toda entereza de su corazón. Sin embargo, la Biblia nos enseña que después de que Nehemías reconstruyó los muros, había pasado suficiente tiempo y ya el pueblo de Dios había caído otra vez en declive espiritual. Entonces Dios levanta una vez más a un mensajero llamado Malaquías, y este hombre tiene la misión, justamente su nombre significa mensajero de Dios, y este hombre tiene la misión de con su prédica, con su mensaje, hacer volver el corazón del pueblo de Dios hacia Dios, hacerlo volver a la devoción a Dios. Y cuando nosotros decimos devoción, la palabra devoción quiere decir tener dedicación a algo, tener inclinación a algo o tener pasión por algo, que es justamente lo que vamos a charlar hoy. Esa dedicación a Dios, esa devoción a Dios que muchas veces se pierde. ¿Cómo podemos recuperarla? ¿Cómo podemos salir nosotros de se quiere, esa indiferencia hacia Dios, hacia su presencia, hacia su palabra, o esa apatía espiritual que muchas veces llega a golpear la puerta de nuestro corazón? Por supuesto que Dios quiere que nosotros tengamos con Él una relación que incluya la devoción, porque en el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Está hablando de que Dios en primer lugar está interesado en que nosotros nos relacionemos con Él por amor. Entonces, en este tiempo, iglesia, debemos recuperar nuestra devoción para con Dios. Debemos tomar medidas en nuestra vida para salir de la apatía espiritual, de la indiferencia, para recuperar, como decía mi esposo, que nuestra alma esté siendo prosperada por Dios, ¿no es cierto? Y justamente lo primero es lo primero, ¿no es cierto? Si nuestro ser espiritual, nuestro ser interior está bien, por ende todo va a comenzar a funcionar y va a fluir mucho mejor. Porque el deseo de Dios es que vivamos vidas bendecidas, vidas fructíferas, vidas felices. Dios quiere que seamos felices, pero en ocasiones pareciera que nuestra vida parece más un desierto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿O qué debo hacer cuando llega el desierto espiritual, cuando llegan estas situaciones adversas? Primero tenemos que empezar a desglosar este estudio con el tema, o la pregunta, mejor dicho, de cómo se manifiesta un desierto espiritual, un letargo espiritual, una apostasía que quiere venir a golpear mi corazón, mi alma, para que yo no tenga como prioridad a Dios. Salmos 63, verso 1 dice, David decía: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Dónde a David le despierta esta sed y ese anhelo por Dios? En tierra seca y árida, donde no hay aguas. O sea, donde uno comienza a darse cuenta que está en un declive espiritual, en un desliz espiritual. Porque, como bien dice el apóstol Pablo, que de repente uno está en un deslizadero, es como un tobogán, va lentamente cayéndose, de repente ya no me llega la palabra, no me toca lo que leo de la Biblia, y comienza con apatía. Bien dijiste, Marisa, apatía, indiferencia. Y la apatía, dicen los psicólogos que la apatía es una patología en muchas personas que deja al individuo sin reacción ante estímulos que debieran causarle reacción. Insensible. Insensible, como decías, Dios nos habla a través de su palabra y ya no nos causa una reacción, no reaccionamos. Entonces tenemos que estar atentos,
Dios vez tras vez trata de hablarnos a nuestro corazón y no reaccionamos. Entonces, en esa instancia podemos darnos cuenta de que estamos apáticos espiritualmente. No nos causa reacción lo que debería causarnos reacción como parte del pueblo de Dios. Y la insensibilidad que comienza a suceder en la vida espiritual es, como bien dice la Biblia, que nuestra conciencia es cauterizada. La palabra cauterizar en el original griego da a entender como un callo. Cuando los obreros trabajan y tienen un callo, esa parte está insensible, no es sensible. Ese pedazo de piel, ese callo está insensible. Da a entender eso la palabra de Dios, que nuestra conciencia se le forma un callo de tal manera que no hay palabra que le llegue, no hay sermón, no hay consejo, no hay presencia de Dios que lo toque, porque se ha formado un callo, está cauterizada su conciencia. Y entonces lee la Biblia, pero no le dice nada, la encuentra árida. Ora, habla con Dios, pero ha perdido el fervor y parece una rutina fría. Va a la iglesia, se congrega, obviamente en este tiempo no se puede, pero cuando se puede le parece una carga, la encuentra como algo pesado, como que no hay nada que lo estimule a ir a la iglesia, cuando bien dice la Biblia en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. La palabra del Señor nos muestra, creo que el mejor ejemplo de la nación de Israel cuando estaba en un declive espiritual o en una apatía espiritual, la encontramos nosotros en el libro de Malaquías, porque el profeta le llama la atención al pueblo acerca de varias cosas, varias actitudes que ellos habían cambiado para con Dios. Y una de esas actitudes, justamente la palabra que decías, es el fastidio. Dice en Malaquías capítulo 1, versículo 13, cuando Dios le habla a su pueblo a través de Malaquías, que quiere decir mensajero de Dios, una de las cosas que les dice es esta. Habéis dicho en Malaquías capítulo 1, versículo 13, habéis además dicho, porque Dios no solamente conoce lo que hay en nuestro corazón, sino que Él escucha todo lo que decimos. Aunque nadie esté escuchando, Dios está escuchando, porque Él es omnisciente y Él es omnipresente. Y el Señor les dice a través de Malaquías, les descubre lo que Él había escuchado del pueblo de Israel. Dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrendas. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? A mí me llamó la atención esta expresión que Dios le dice al pueblo. Dijeron, qué fastidio que es esto. Les fastidiaba servir a Dios, les fastidiaba escuchar la palabra de Dios, les causaba fastidio tener que poner por obra lo que Dios había mandado, que cuando ellos estaban en un tiempo de fervor espiritual, en un tiempo de devoción, todas esas cosas le causaban un deleite. Pero cuando nosotros estamos en un tiempo de apatía espiritual, lo que antes nos causaba deleite, hoy es un fastidio. Así se encontraba el pueblo de Dios. Había entrado en un declive espiritual tan profundo que habían llegado a un punto donde todo lo que tenía que ver con su servicio para Dios les causaba fastidio. Y no querían tener comunión unos con los otros. Es uno de los síntomas del desierto, de la aridez espiritual. La comunión con los hermanos me molesta, aunque me amen. Aunque todos me muestren cariño, aprecio, a mí me molesta. Solo veo los defectos. Están los opinólogos que solamente opinan, nunca hacen nada, pero opinan. Nunca construyen nada, pero critican a los que tratan de alguna manera construir. Por eso,
cuando comenzamos a servir al Señor hace ya 25 añitos, nos propusimos, ¿te acordás, mami? Nos propusimos no criticar nunca a aquellos que están tratando de servir a Dios de alguna manera, porque nosotros decíamos, por lo menos están haciendo algo. Yo no estoy haciendo nada, no tengo autoridad moral para poder criticar o tratar mal a una persona. Y es gracioso, ¿no? Porque muchas veces las personas que no han hecho nada para el reino de Dios creen que pueden opinar, ¿no? Con libertad, incluso criticar a aquellos que de una o de otra manera están poniendo su vida al servicio del Señor, su vida al servicio de la iglesia, y que están procurando, seguramente con errores y con falencias, extender el reino de Dios. Por eso debemos, si estamos criticando todo, debemos prestar atención. Estamos entonces viviendo un tiempo de declive espiritual. De aridez espiritual, claro que sí. Solamente ve los defectos, piensa que todos son hipócritas, y ahí la persona misma comienza a producirse un debilitamiento, está débil para pelear contra el pecado y las influencias del sistema de este mundo. Entonces la consecuencia es un sentimiento amargo, una desolación espiritual y un vacío insoportable. Ahora tendríamos que ver cuáles son las causas de la aridez espiritual, de por qué estoy en un desierto espiritual. Y la primera causa es espiritual. Los problemas espirituales, las situaciones espirituales. Por ejemplo, hay gente que tiene problemas de fe, que racionalizar todo, dificultad para aceptar lo sobrenatural. Le es difícil aceptar lo milagroso, lo sobrenatural. Dice, es místico, si yo no veo, no creo. O sea, está en eso, problemas de fe. Y realmente procurar entender todo en la obra del Señor es un gran problema. El hombre más sabio que vivió en la tierra después del Señor Jesús, y esto fue comprobado por físicos, por químicos, por estudiosos de los coeficientes intelectuales, dicen que el hombre más inteligente, con el coeficiente intelectual más alto después de Jesús, fue el rey Salomón. Y el rey Salomón dijo que así como nosotros ignoramos cómo crecen los huesos, cómo se forman dentro del vientre de una madre los huesos de un bebé, así ignoramos la obra de Dios. No la podemos comprender a cabalidad. Entonces, si nosotros nos negamos a creer en lo sobrenatural, si queremos racionalizar todo lo que tiene que ver en cuanto a la fe, podemos realmente estar en una encrucijada en este día, porque hay cosas en el mundo de la fe que exceden nuestro razonamiento, que están mucho más encima. Por eso la palabra del Señor dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Él es tan grande, tan excelso, que es muy difícil comprender con nuestra mente todo lo que tiene que ver con la fe. Aridez espiritual, entonces, uno se da cuenta de ese problema, número uno, por problemas de la fe, que quiere racionalizar todo. Número dos, el pecado. El pecado hace que yo viva en un desierto espiritual. Salmos 32:4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, ahí está declarando el pecado ha traído aridez, sequedad, ha traído, la mano de Dios está sobre mí, dijo el salmista, y yo estoy en un desierto. Número 3, mediocridad. La mediocridad, Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es una de las causas de los desiertos espirituales, cuando no nos comprometemos, no nos jugamos por Dios, no nos jugamos por las cosas espirituales, entonces entramos en una aridez. Después, número 4, los problemas existenciales.
En el libro de Job, capítulo 1, bueno, eso lo vamos a dejar para tarea, que usted lea el libro de Job. Es impresionante los problemas existenciales que sufrió él, y aún así él pudo soportar ese desierto espiritual y salir victorioso, porque Dios es un Dios que bendice a sus hijos después de todas las luchas, las pruebas. Como dijo Job, él atravesó momentos que Dios quiere que a ninguno de nosotros nos toque vivir. Sin embargo, él en el final de su libro expresó que a pesar de todo, él hizo esta declaración que es tan conocida por todos nosotros. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin él se levantará por mí. Job atravesó tantos problemas existenciales que también hicieron que él entre en un tiempo de apatía espiritual, en un tiempo de declive espiritual, en un tiempo donde su devoción por Dios se vio afectada. Sin embargo, en el final de su libro, él vuelve a su devoción a Dios y se da cuenta que más allá de los problemas existenciales que él tuvo, Dios nunca lo había dejado, Dios nunca lo había desamparado. Y él pasó problemas personales, familiares, enfermedades, pérdidas graves, pérdidas de seres queridos, tribulaciones diversas. Es uno de los síntomas de que estamos en un desierto espiritual. Y aquí en esta pregunta cabe esta respuesta: ¿cómo nosotros pasamos por esa aridez espiritual? O sea, si no lo superamos a través de la fe, confiando plenamente en la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que todo está en su mano, que Él tiene la última palabra, que Él no va a poner más carga de la que podamos llevar, que Dios es un Dios bueno. Por eso comenzamos hablando de que Él es bueno, Él nos ama, que Él, a pesar de todas las situaciones que me van a ayudar para bien a la larga, que hoy no las entiendo. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, hoy no entiendes, no comprendes lo que quiero hacer contigo, pero más adelante lo vas a entender. Entonces, más adelante comienzan los A. Por esto me pasó aquello. Por esto viví aquello. Pero son uno de los síntomas que estás en un desierto espiritual. De ese desierto espiritual, inevitablemente, si no lo hacemos a través de la fe, a través de aceptar la soberanía de Dios, es muy difícil que salgamos. Ahora, para ir concluyendo, la número 5 es problemas psíquicos, la psiquis. Hay 3 posturas del cristianismo para con la psicología. Y nosotros tenemos pastores, amigos que son psicólogos. Y número 1, la primera postura del cristianismo general, cuando digo cristianismo es en general, ¿no es cierto? Nada de la psicología es útil para ayudar a las personas. Esa es la primera postura. La segunda postura: hay que dejar de lado la palabra de Dios para tomar todos los conceptos de la psicología para ayudar a las personas. Pero nosotros creemos que la postura número 3 es la que nosotros desarrollamos y creemos, que tenemos que usar los conceptos de la psicología que están de acuerdo con los principios de la palabra de Dios para ayudar a las personas a resolver sus traumas. Por ejemplo, el perdón, la ansiedad, los temores, etcétera, etcétera. Y la Biblia habla mucho justamente de estos problemas como la ansiedad, la tristeza, la angustia. Y nosotros creemos que en la palabra de Dios está el bálsamo también para sanar esos corazones que se sienten así y la salida. ¿Cómo nosotros salir de este estado de apatía espiritual? Creo que la mejor manera es comenzando una vez más con Dios, comenzando a dedicarnos a Dios como un día lo hicimos, con esa devoción, con esa inclinación. Y a medida que nosotros nos vamos acercándonos a Él, como Dios es bueno, como decía mi esposo, y Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, así como prospera nuestra alma. Si nosotros tomamos la iniciativa de acercarnos a Dios con devoción, Él será el primero en responder a ese deseo ferviente en nuestro corazón
Y el Señor Jesús dijo que nosotros tenemos que, Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El Señor siempre nos hace una invitación. Hoy es el día de retomar nuestra devoción para con Dios, de volver nuestros corazones al Señor, de buscarle al Señor como al principio y de tomar la decisión. Hay gente que no sale de estos estados de apatía espiritual, pero usted que nos está escuchando, que nos está viendo, usted tiene la decisión de no quedarse ahí para siempre. El desierto no es un lugar para vivir, es un lugar de paso. La apatía espiritual, el declive espiritual no es un lugar para que usted haga su casa ahí y se quede a vivir ahí. Usted tiene que tomar la decisión de salir y de volver y recuperar su devoción para con Dios. Porque de esa manera es como salimos del desierto espiritual, de la sequía espiritual, confiando en el Señor, confiando plenamente en Dios. Obviamente entendemos que la persona depresiva es tendiente a estar constantemente desanimado. A esa persona le hablamos. Usted tiene que tomar la decisión de creer en Dios, de confiar en Dios plenamente, de aferrarse a las promesas de Dios. Por ejemplo, Salmo 107, verso 35 dice: Él transforma, Él vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Esa es promesa de Dios. Jeremías 17, 7, 8: Bendito el varón o la mujer que confía en Dios y cuya confianza está en Dios, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de la sequía. No se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso es profético para este tiempo, en este tiempo de sequía, de invierno, en este tiempo de luchas, de conflicto, de este tiempo que circunstancia adversa que está atravesando el mundo. Dios nos dice: yo te voy a mantener, tu hoja estará verde y en el año de sequía no te vas a fatigar ni dejarás de dar fruto. Dará fruto tu matrimonio, dará fruto tu familia, dará fruto tus hijos, dará fruto tu empresa, dará fruto tu negocio. No se secará tu negocio, no se secará tu empresa, no se secará tu matrimonio, no se secará la vida espiritual de tus hijos ni la tuya, porque Dios te promete aquí que, es más, Dios nos hace como un velo en nuestro espíritu. No verás cuando viene el calor, las luchas, las pruebas. Hay gente alrededor del globo terráqueo que está sufriendo de una forma espantosa, terrible, atroz. Muerte, oscuridad está golpeando este mundo, pero Dios te dice: tú no lo verás. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice: yo te voy a mantener tus hojas verde, y en el año de la sequía no te fatigará ni dejará de dar fruto. Te invitamos a suscribirte si todavía no lo hiciste a nuestro canal, y creemos que con todo nuestro corazón que este es tiempo para salir del declive espiritual y volver a nuestra devoción para con Dios, para dar fruto en todas las temporadas. Que Dios te bendiga.